Una vez más, muchas gracias. Bienvenidos a los que no me conocen, los que no estuvieron el día de ayer. Mi nombre es Juan Claudio López, soy arquitecto de profesión, vengo en representación de la Universidad Santo Tomás. Bienvenido también a todos los que se conectan a través de las plataformas digitales, ¿no es cierto? Y el tema que voy a tratar es la continuación ya con el módulo 2 de techumbres. ¿Ya? Ayer partimos con el módulo 1, definimos varios conceptos. Hoy día se trata básicamente de que vamos a hablar acerca de ya el proceso de fabricación de una techumbre paso a paso. ¿Ya? Así que vamos a tratar de andar rapidito porque en realidad el contenido es un poquito más extenso que el día de ayer y obviamente que lo vamos a hacer de manera tal que nos quede un espacio para poder generar un diálogo interactivo como se produjo el día de ayer, para que ustedes puedan hacer las consultas respectivas. Así que, vamos. El proceso de fabricación. Para poder construir cualquier tipo de complejo de techumbre, lo primero que debemos en el fondo saber, esto es obviamente que se decide por diseño, es la materialidad estructural de la cual va a estar construida la techumbre, ¿no es cierto? O sea, podemos hablar de elementos de madera, de elementos de acero galvanizado del tipo metalcón, ¿ya? De elementos de cerchas de acero negro, ¿ya? En base a todo lo que las barracas de perfilerías de las distintas escuadrillas de acero tienen, ¿ya? O sea, ahí tenemos dos tipos de acero. Y también podemos hablar de marcos, ¿no es cierto? Para el caso de estructuras mayores, muchas veces se utilizan marcos reticulados u otro tipo de elementos estructurales mayores para el caso de galpones, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, va a depender de la materialidad que queramos ocupar y ahí se van a generar evidentemente algunas diferencias. Cualquiera sea el tipo de cercha o estructura llena o enrejada, lo importante es que ahí se generan algunas diferencias, ¿no es cierto?, respecto a cuál es el tipo de costanera, ¿ya? Es decir, en el fondo, dependiendo de la materialidad que vamos a ocupar, la costanera es un elemento muy importante, ¿ya? No es lo mismo construir una cercha, un tijeral en madera, ¿no es cierto?, en que vamos a ocupar una costanera con un tipo de escuadrilla que por lo general es de 2x2, 2x3 o 2x4, ¿ya? A diferencia de otro tipo de costanera, ¿no es cierto?, que son las costaneras de metalcón o las costaneras derechamente de acero, ¿ya? Por lo tanto, podríamos hablar así en términos muy genéricos de que tenemos básicamente tres tipos de costanera: la de madera, metalcón o acero galvanizado y la costanera metálica, ¿ya? Evidentemente que aquí ¿de qué va a depender muchas veces la altura de la costanera? Obviamente que hoy día ya prácticamente nadie ocupa costaneras de 2x2 porque puede ser para cubiertas muy menores. Generalmente se ocupa la costanera de 2x3 o 2x4, pero cuando uno toma la decisión, obviamente, de que va a colocar la lana aislante o el elemento aislante entre el elemento estructural y la costanera, entonces la costanera tiene que tener la altura suficiente para poder generar el espacio necesario, ¿no es cierto?, para que yo pueda en ese espacio colocar la lana, por ejemplo. Lamentablemente eso hoy día ya ha cambiado un poco, ¿ya? Porque tenemos claro, ¿no es cierto?, que todas las exigencias que hoy tenemos a nivel normativo respecto a la eficiencia energética han de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, elevado el estándar. Es decir, hoy día ya no nos sirve que en ciertas zonas de Chile ocupemos simplemente un poliestireno expandido o una lana mineral de 50 milímetros. Eso hoy día es insuficiente, ¿ya? Hoy día estamos ocupando de 100 milímetros, 120 milímetros, 140 milímetros. Ahora, evidentemente, en el mercado no existe una lana mineral de 100 milímetros, ¿ya? O sea, y si existe cuesta pillarla. Entonces, lo que existe son, en el fondo, la sumatoria de los elementos para llegar al espesor necesario que me exige la norma. O sea, si yo voy a tener una exigencia de una lana mineral o de lana de roca o de lana de vidrio en 120, tendré que ocupar 3 de 40, etcétera. Ahí yo veo cómo hago la mejor combinatoria, ¿ya? Eso no está normado. Lo que está normado es el espesor.
Si ustedes se dan cuenta, por lo tanto, ya en una cercha de madera con costanera de 2x4, que es lo máximo que podríamos llegar a obtener, ya estamos con un espacio relativamente reducido, ¿cierto? Sin embargo, también, si tenemos una cercha que va a quedar no a la vista, es decir, escondida, ¿no es cierto?, bajo, porque voy a poner un cielo falso, en ese caso, entonces, ocuparé un sistema para que yo, sin ningún problema, pueda colocar, ¿no es cierto?, todas mis lanas minerales o aislantes, y con eso ya no le tengo que solicitar una exigencia tan importante a la costanera. No obstante aquello, la costanera forma parte del cálculo estructural, porque la cercha va en un sentido, las costaneras al ir en el otro sentido, entonces generan el trabajo necesario para que el ingeniero la calcule en ambos sentidos. O sea, la costanera cumple una función estructural. En las cerchas de acero galvanizado pasa exactamente lo mismo, o sea, con la única diferencia, ¿no es cierto?, que tenemos una materialidad distinta, ¿ya? Hay procedimientos y manuales que están hechos para poder generar el cálculo y la forma que puede tener una cercha de acero galvanizado, ¿no es cierto?, y que en realidad en su proceso de geometría es básicamente una cercha muy parecida a la construcción de una cercha de madera, ¿ya? Con la diferencia que la materialidad es distinta y obviamente que aquí tenemos una costanera que tiene una forma distinta y una altura distinta, ¿no es cierto?, que es la que conocemos comúnmente como la costanera omega, ¿ya? Y tenemos distintas secciones de costanera, ¿ya? Pueden ser costaneras de 60, de 90, pero eso va a depender también del cálculo estructural, ¿ya? Es decir, básicamente a nosotros el cálculo estructural nos define la distancia entre cerchas, ¿no es cierto?, y la distancia de la costanera. Pero, ¿ya?, eso indudablemente también hay una relación entre el cálculo y la optimización del material. Es decir, hoy día, lo vamos a ver más adelante, pero hoy día prácticamente la mejor forma de modular, ¿no es cierto?, en ambos sentidos, es a 1,20 m, porque la placa tiene 2,40 por 1,20, entonces, o 2,44 por 1,22, etcétera, pero en el fondo el módulo es 1,20, ¿ya? Entonces, básicamente hoy día, en ambos sentidos podemos colocar costaneras a 60 y las cerchas, ¿no es cierto?, dependiendo de la forma como se estructuran, a 1,20. También se pueden colocar a otras distancias. Pueden ser cerchas más robustas, pero con una costanera más robusta y pueden ir a 2,40, ¿ya? Pero el ideal es, de alguna u otra forma, que cuando uno quiere optimizar material, ocupar la modulación de los materiales que tenemos en el mercado. Y los materiales que tenemos en el mercado es que todas las placas, todas, sin excepción, tienen una medida estándar. La placa de yeso cartón, la placa terciada, la placa de OSB, todas son del orden del 1,20 por 2,40. O 1,22 por 2,44, que es en realidad, uno a veces ocupa números redondos para el diseño, pero efectivamente hay una diferencia entre el 1,22 al 2,44, pero generalmente es un número relativamente despreciable. Generalmente nosotros ocupamos números más cerrados. Difiere, obviamente, lo que vieron anteriormente, ¿no es cierto?, de cerchas menores, hechas tanto en metalcón como en madera, de ya estructuras mayores, ¿cierto? En estructuras mayores tenemos distintos tipos de costaneras, ¿ya? Costaneras metálicas, ¿no es cierto?, ya esta tipo C, ¿ya?, o estas tipo Z, ¿ya?, que son diferentes y que salvan luces mayores, ¿ya? Y eso también va a depender del cálculo, va a depender obviamente de cómo yo quiera. También aquí también existe una optimización del uso del material. Generalmente cuando uno quiere desarrollar un proyecto, ¿no es cierto?, de un galpón como el que ustedes ven ahí, los marcos, ¿no es cierto?, también están de alguna manera modulados en función de lo que nosotros encontramos en el mercado. Todos los elementos de acero que ustedes encuentran en las barracas vienen en 6 metros. Por lo tanto, generalmente la modulación que ocupa el ingeniero es un poquitito menos de 6 metros, ¿ya? Para que la costanera, que es de 6 metros,
alcance a quedar en el eje entre cada cercha, perdón, entre cada marco rígido. ¿Se fija? Aquí el marco parte y termina aquí. Y la costanera viene aquí arriba, ¿no es cierto? Y va a depender también del cálculo. Aquí el ingeniero, esta costanera ya puede venir a distancias un poco distintas porque probablemente el tipo de cubierta que coloquemos aquí no va a ser en base a placa. Lo más probable es que aquí ocupemos plancha, ¿no es cierto?, del tipo largo continuo, ¿ya? Y obviamente que ahí tenemos una relativa flexibilidad respecto a este distanciamiento, que va a estar sometido al cálculo, pero que puede ser 2, 2,50, 3, 1,50, va a depender del tipo de galpón, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo. En este caso también podríamos tener que, en este ejemplo tenemos un marco rígido ya que está hecho en base a un elemento que es muy conocido, que es lo que conocemos como TUBEST. No sé si han escuchado hablar de los famosos perfiles TUBEST, ¿ya? El perfil TUBEST es un perfil relativamente, es un perfil lleno, ¿ya?, que tiene una forma particular y que puede conformar, ¿no es cierto?, un marco rígido continuo en que sus dos elementos superiores forman la cubierta o techumbre, ¿no es cierto?, de este galpón. Quise traer este detalle porque aquí se produce una cuestión bien particular, al menos en la región donde yo trabajo, que es Concepción y, bueno, y más hacia el sur, siempre el ingeniero me separa la costanera del perfil TUBEST a través de un elemento auxiliar. Y uno dice, bueno, ¿y para qué? Si al final esto es más caro. Obviamente que es más caro. Eso está claro que es más caro. Son elementos adicionales, ¿no es cierto?, que están puestos. Aquí no se alcanza a ver, es muy chiquitito, pero el detalle es este. La razón es muy simple. La razón es que, como los galpones generan condensación, hay humedad, ¿no es cierto?, la idea es que esa condensación y esa humedad de la costanera ya no llegue al marco. Entonces, esta separación permite que yo, de alguna manera, le doy mejor vida útil al elemento estructural mayor, ¿no es cierto?, y sacrifico la costanera. O sea, si alguien tiene que recibir la condensación, que sea la costanera y no el marco. ¿Mm? Ahí lo que acabo de hacer es, de manera muy general, ¿no es cierto?, ir diciendo de alguna manera cuáles son nuestros sistemas estructurales básicos, ¿ya? Madera, metalcón, acero. Posteriormente vienen los encamisados, ¿ya? Entenderemos como encamisado a toda la superficie que cubre la estructura de techumbre y que servirá de soporte para la instalación de la cubierta, de las láminas y barreras de vapor y humedad, ¿ya? Antiguamente, a los constructores más antiguos, a los maestros más antiguos que están acá, si ustedes se recuerdan, en las cubiertas de madera, en las techumbres de madera, antes de la popularización del uso de las placas, generalmente se ocupaba, ¿no es cierto?, el entablado, ¿ya? Se ocupaban la tabla machembrada o la tabla de canto recto, muchas veces también, para aprovechar material, el entablado del moldaje, antes que se ocupara la placa, se ocupaba después arriba y se economizaba porque se utilizaba el entablado como material de encamisado, ¿ya?, para generar rigidez, ¿cierto? Y ese entablado se colocaba en forma diagonal, porque la diagonal era capaz de arriostrar, ¿no es cierto?, a la manera, ¿no es cierto?, de una diagonal, como lo conocemos, ¿no es cierto?, frecuentemente, la placa que generaba, mira, aquí en este dibujo no está en diagonal, está recta. Pero, ¿por qué? Pero porque está a la vista. Pero si no estuviera a la vista y fuera una madera de tercera, porque probablemente va a quedar escondida y la aprovecharon arriba, ¿no es cierto?, porque eran de los moldajes, se limpiaban bien y se ocupaban, se colocaban en diagonal. Porque la diagonal hacía las veces, ¿no es cierto?, de un elemento arriostrante en todos los sentidos, ¿ya?
¿Por qué? Porque obviamente la cercha no se puede volcar y no se puede mover. Entonces yo evidentemente que genero estos elementos para que esta cercha trabaje de manera adecuada. Lo que no quiere decir de que si yo a veces tengo cerchas a distintas distancias, a veces también los ingenieros colocan crucetas cada cierta distancia, ¿no es cierto?, para generar este arriostramiento estructural de la totalidad del complejo de techumbre, ¿ya?, de la techumbre completa. Y fue pasando el tiempo y llegaron las placas, ¿no es cierto? Y es lo que hoy día es lo que más ocupamos, ¿ya? Y ahí tenemos básicamente dos tipos de placas, ¿ya?, que son las que más se usan. La primera es la placa de OSB, ¿no es cierto?, que es una madera que está hecho en base a chip de madera aglomerada, ¿no es cierto?, prensada con pegamento, ¿ya?, que la gracia que tiene este tipo de placa es que es una placa altamente estructurante porque la fibra está trabajada en todos los sentidos. Cuando ustedes ven una placa de OSB, ustedes van a ver una fibra aquí, una acá, una allá, 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 allá. Entonces, esa fibra que está en todos los sentidos hace que la solicitación estructural del elemento placa trabaje en todos los sentidos. No así en la placa terciada. La placa terciada tiene la fibra en la vertical y en la horizontal. Por lo tanto, trabaja en dos sentidos, ¿ya? Lo que no le quita valor tampoco, pero esta es estructuralmente un poco más estructural, valga la redundancia, ¿ya? Conocemos placas aglomeradas, ¿no es cierto?, OSB de 9, de 11, que son las que más se ocupan en general, 9,1, 11,1, etcétera, que son las que más ocupamos, ¿ya?, para cubrir nuestras techumbres como encamisados. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo sencillo donde se ocupó una placa terciada ranurada que generó el trabajo estructural y al mismo tiempo terminación, ¿ya? O sea, la ventaja que obviamente tiene de alguna u otra manera la placa terciada es que puede ser estética, cuestión que la otra probablemente no lo tiene, ¿ya? La placa de OSB muchas veces queda, ¿no es cierto?, completamente escondida. Y en las placas, ¿no es cierto?, las placas terciadas para nuestros encamisados podemos encontrar placas de 12, de 15, de 18 y más, ¿ya? Pero por lo general podemos andar más o menos en esas dimensiones. En general, lo lógico es ocupar una placa terciada estructural de 12, ¿ya?, para un encamisado de cubierta. Eso es como lo normal. Uno puede ocupar otro tipo de espesores para distintas cosas, para tabiques, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la estructura, el encamisado y ahora nos vamos a las barreras, ¿ya? A las barreras que protegen, ¿no es cierto?, finalmente lo que nosotros hablábamos el día de ayer, que es lo que queremos lograr, estanqueidad, ¿cierto? La estanqueidad, o sea, una cubierta estanca, un complejo de techumbre estanco que haga que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, una solución constructiva que no permita el paso del agua, de la humedad, de la condensación. Toda lámina protectora instalada sobre el encamisado cumplirá la función de generar una barrera al paso de la humedad, evitar el riesgo de condensación o actuar también como barrera de calor o frío. Quiero aquí hacer un pequeño alto porque ayer alguien preguntó sobre el tema de la condensación. La condensación en realidad es un fenómeno, ¿ya?, que se puede definir, y voy a tratar de definirlo así de manera muy simple, ¿ya?, porque es un fenómeno que a veces cuesta controlar en algunos tipos de construcciones o en algunos tipos de recintos. El aire más que hablar de aire caliente, el aire que está a una cierta temperatura ambiente, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos hablar el aire de confort, ¿ya?, o la temperatura confort del aire al interior de un recinto de una vivienda, por ejemplo, podríamos decir que fluctúa entre los 18, 19 y entre los 22, 23. O sea, entre 18 y 23 grados, ¿ya? Esa es más o menos la temperatura estándar, ¿ya?, a la cual nosotros tenemos nuestras viviendas.
algunos soportan más frío, otros menos, ¿ya? Cuando este aire a esta temperatura entra en contacto con una superficie fría de mucho menor temperatura, entonces ese aire se transforma en humedad. Basta con tocar, ¿no es cierto?, en las mañanas un perfil de aluminio, en que yo puse la calefacción en mi casa, al día siguiente llego, toco el perfil está mojado, ¿ya? Porque la temperatura exterior en contacto con la temperatura interior generó de que el calor de adentro, esto no es agua que entra de afuera, ojo, es el contacto de las distintas temperaturas. Y obviamente que en el aluminio se genera una conductividad que hace que se genere este vapor de agua que uno ve chorreando por los perfiles de aluminio. Por eso es una de las razones por las cuales los perfiles de aluminio empezaron a perder, por decirlo de alguna manera, lugar frente al fenómeno de la eficiencia energética y empezó a ganar terreno el PVC por el problema de la conductividad. ¿Se fijan? Sin embargo, hoy existe, ¿no es cierto?, una tecnología del aluminio que tiene corte de puente térmico para que este fenómeno no se produzca. Perdón que me haya escapado un poco del tema, pero es para explicar el fenómeno de lo que significa en el fondo la condensación. Y a veces, ¿qué pasa? Que uno confunde, cuando llueve mucho, tengo mi casa muy calentita y de repente veo manchas de humedad y yo creo que son goteras, o incluso la condensación también gotea. Entonces, a veces se confunde, ¿no es cierto?, una gotera con el fenómeno de condensación. Ahora, evidentemente que una techumbre bien aislada, ¿ya?, con buenos elementos, va a hacer de que ese calor no entre en contacto con esta temperatura fría por las barreras que tiene. Fenómeno que en un galpón industrial, por ejemplo, se puede dar cuando se trabaja a plancha desnuda, porque el trabajo industrial interior puede producir calor, ¿cierto? Las máquinas, etcétera, el proceso que haya, da lo mismo, ¿ya? Y ese calor va a subir, va a entrar en contacto en algún momento del día con la temperatura exterior que está más fría y va a condensar. Y para eso también existen distintos tipos de soluciones. Perdón. Volví a la diapositiva de atrás. Bueno, ese es el fenómeno de condensación. Nosotros básicamente, los materiales como más ocupados en las barreras, ¿no es cierto?, de humedad y de condensación es el Tyvek, ¿ya? Podemos ocupar cualquier tipo de alusa, los alusa thermic, y el más común de todos es el fieltro, ¿ya? El fieltro sigue siendo un material que básicamente por economía se utiliza mucho. Sin embargo, estos son más caros y tienen también mayor efectividad, ¿ya? ¿Estos por qué? Porque están hechos entonces en base a un tejido tipo celdilla que hace que de alguna u otra forma el elemento respire, ¿ya? Son elementos que respiran. Este es muy bueno también porque genera la cámara de aire, ¿no es cierto?, que permite de que el aluminio, ¿no es cierto?, es refractario en contra de los rayos, ¿no es cierto?, solares, el calor, y también por la cámara de aire que tienen que ayuda a resolver también un tema acústico y térmico, pero el fieltro es el más ocupado de todos, ¿ya? Lo recomendable, bueno, lo recomendable siempre cuando yo coloco estas láminas igual es al momento de ponerlas, instalarlas, traslaparlas siempre, porque obviamente el traslapo permite que yo vaya a generar, ¿no es cierto?, un encamisado que sea hermético, que eso es lo que quiero lograr. Una adecuada instalación de las láminas protectoras en techumbre, ¿no es cierto?, es el traslapo, ¿ya? Se recomienda en general que los traslapos vayan a 5 centímetros mínimo, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? La lámina de aluminio brillante brinda, ¿no es cierto?, una eficiente y durable aislación térmica, ¿ya? Sin embargo, obviamente que aquí siempre pasa todo esto por una toma de decisión de costo,
Aquí lo que pesa finalmente es el costo del material, ¿ya? En este tipo de soluciones. Y posteriormente, cuando ya tenemos todo nuestro estructura, encamisado, barreras, qué sé yo, coloco mi cubierta. Y aquí yo quiero hacer una diferencia de, como hablé delante, de estructuras mayores y de estructuras menores. Cuando tengo estructuras mayores, como el caso de un galpón industrial, un astillero, una fábrica, una industria, cualquiera sea, lo recomendable siempre es utilizar, ¿no es cierto?, planchas largo continuo, ¿ya? ¿Y de qué va a depender el que yo elija una plancha, ¿no es cierto?, para poder instalarla? Ese largo continuo va a depender básicamente, ¿no es cierto?, de la longitud de la rampa del camión que la va a trasladar, de la maniobrabilidad del camión en terreno para poder descargar estas planchas y obviamente el proceso de izaje, es decir, de poder levantar esta plancha para poder finalmente colocarla donde corresponde, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo podría decir, mira, en el aeropuerto de Santiago yo podría mandar a hacer la plancha completa de lado a lado, que debe tener, ¿cuánto? ¿80 metros? Pero no puedo, obviamente, ¿ya? Por varias razones. Entonces tengo que ver cómo voy facetando en este largo continuo, ¿no es cierto?, para generar después los traslapos en el otro sentido. No solamente el traslapo en el sentido longitudinal, sino que también en el sentido transversal, ¿ya? Pero finalmente tengo restricciones. ¿Cuáles son mis restricciones? El largo de la rampa del camión, si puedo dar vuelta, cómo maniobro, cómo llego. En la arquitectura industrial, evidentemente, eso es una cuestión importante que hay que resolverla antes de, no después de, ni durante el proceso. Se resuelve antes. Tú compras las planchas en los largos que tú los solicitas, el largo continuo, según tu necesidad y tu diseño, ¿ya? Y después, obviamente, ¿no es cierto?, uno de los aspectos más importantes de la instalación de la cubierta y es la fijación, ¿ya? Es decir, las cubiertas independientemente si son de planchas menores o planchas mayores, porque si no vamos a ocupar planchas mayores, vamos a ocupar la plancha comercial, y la plancha comercial sabemos que tiene, ¿no es cierto?, aproximadamente 1 por 3, ¿cierto?, que es lo típico que tiene una plancha, ¿ya? Y ahí obviamente que la condición de traslapo, etcétera, es distinta. Y aquí viene también lo importante, que vamos, una vez que hemos elegido el material, ¿ya?, tenemos que fijarla. Ahora, los elementos de fijación que yo voy a describir acá tienen mucho que ver con planchas metálicas, pero también existen obviamente otro tipo de cubiertas. Están las tejas metálicas, están las tejas prefabricadas, están, ¿no es cierto?, las cubiertas de tejuela asfáltica que vienen en peineta, ¿ya? Y cada una de ellas tienen distintas formas de instalación, ¿ya? Y donde está lo más importante, que la fijación de todos esos elementos siempre no queden nunca a la vista. O sea, cuando uno tiene una palmeta, una peineta, ¿no es cierto?, completa de una tejuela asfáltica, tú lo vas a fijar y después colocas la otra palmeta encima, ¿cierto? Después vuelves a fijar, pones la otra palmeta encima y la fijación siempre queda escondida, ¿ya? Para permitir de que... Porque ¿dónde está el riesgo de la fijación? El riesgo de la fijación es que la fijación es un punto vulnerable, ¿ya?, de posible ingreso de agua. El elemento de fijación de la cubierta siempre debe quedar anclado a la costanera. Es decir, depende de la modulación de la costanera, la cantidad y el punto o el lugar donde voy a colocar, ¿no es cierto?, las uniones. El elemento de fijación siempre debe tener en su cabeza una golilla de neopreno o de butilo, ¿ya?, a la compresión, que deje sellada la unión entre la fijación y la cubierta. Eso es muy importante. O sea, no es cualquier tornillo. ¿Por qué? Porque tiene que tener este elemento que genere, ¿no es cierto?, un sello, ¿ya? Con esto se evita la presencia de gotera en los puntos, ¿no es cierto?, en que se genera el punto de unión. Aquí tenemos el tornillo autoperforante, que siempre está recomendado
para estructuras metálicas, y el tornillo autorroscante, que está recomendado para estructuras de madera, con sus distintas dimensiones, ¿no es cierto? Y después ustedes pueden revisarla, pero lo importante también es distinguir de que siempre es más recomendable, de acuerdo a lo que el fabricante ofrece, de que el de cabeza hexagonal, ¿no es cierto?, autoperforante, es para una estructura, por ejemplo, de acero negro o para un metalcón, y sin embargo el autorroscante es para madera. En ambos casos tiene que tener la cabeza de butilo o neopreno. Aquí yo hice un pequeño dibujito a mano, ¿ya?, que es una recomendación, ¿ya?, que a veces uno se encuentra, ¿ya?, a veces uno se encuentra con un error que uno cree que puede ser poco frecuente. Y a veces uno se sorprende de verlo en algunos tipos de obras, especialmente en obras mayores de galpones, ¿ya? Cuando yo traslapo una plancha con otra plancha, por ejemplo, un PV4, ¿ya?, que es el típico dibujo del PV4, cuando yo empalmo una con otra, siempre, pero siempre, es recomendable que la unión a la costanera vaya en la cresta y no en el valle. Eso es fundamental. Y a veces, lamentablemente, tú te encuentras con la sorpresa de que la unión está en el valle. Cuando la unión está en el valle, el riesgo de que se produzca filtración es mucho mayor, porque aquí, mientras más agua caiga, vas a tener una piscina de agua. Por lo tanto, todo tu sello, de neopreno, de butilo, de lo que sea, que va a trabajar en el tiempo con las temperaturas, etcétera, calor, frío, en el tiempo se tiende, ¿no es cierto?, con cantidad de agua, se va a tender a cortar el sello y vas a tener ahí muchos puntos vulnerables que te van a generar muchos dolores de cabeza, ¿ya? Entonces lo recomendable siempre es hacer esto, ¿ya? Esto, por ejemplo, es lo que ofrece el fabricante, ¿ya? Aquí ellos proponen ponerla por acá y por acá. Si me preguntan a mí, humildemente, yo no quiero aquí, ¿no es cierto?, enmendarle la plana a nadie, pero yo creo que esta es riesgosa, ¿ya? Esta no, ¿ya? ¿Perdón? Sí, aquí va a llegar, aquí se va a generar un punto de agua. Sí, también, pero es menos riesgoso. Esta es la más recomendable y la coloca el fabricante, pero esta es más cara. Esta, no la anterior que yo dibujé, porque la anterior que dibujé a veces la ponen directa, pero la que plantea el fabricante, si ustedes se fijan, tiene una pequeña diferencia, que él pone una pletina. Una pletina fija a cada cierta distancia que va en la costanera. Entonces ellos fijan primero a la costanera la pieza y después colocan el traslapo y después sellan. Entonces tienes esto que es más caro, trabaja estructuralmente mucho mejor, porque tiene un elemento previo que está fijado a la costanera con doble tornillo, ¿ya? Y posteriormente tienes el sello ya de la unión plancha-plancha, ¿ya? O sea, lamentablemente siempre lo mejor a veces es un poquito más caro. Ahora, esto obviamente te garantiza en lugares de mucho viento, porque también hay que pensar de que uno de los grandes riesgos que tienen las uniones en las cubiertas es el viento. Hoy día, que no es cierto que en Chile nos enfrentamos a unos temporales que son tremendos, nos damos cuenta cómo de repente las cubiertas vuelan. Y eso es un riesgo enorme, porque basta con que se suelte una plancha para perder el 30, 40, 50 o 100% de la cubierta completa, porque como esto va todo unido y es un sistema, basta con que el viento aumente de velocidad y puedes perder una cubierta entera que la vas a ver volando por los cielos. Entonces el tema de las uniones también es importante. Y también la unión depende, ¿no es cierto?, las cantidades de uniones que yo coloque tienen que ser racionalmente estudiadas en función de la distancia de la costanera. O sea, en un galpón industrial, obviamente, si tengo la costanera cada 6 metros,
voy a tener líneas, ¿no es cierto?, cada 6 metros de uniones, ¿ya? En una casa, si tengo las costaneras cada 1,20 m, puedo tener, ¿no es cierto?, las uniones cada 1,20 m. Es decir, va a depender de eso, ¿ya? Cuando instalamos cubiertas en base a plancha lisa, sin aislación incorporada, se debe adicionar en el proceso constructivo el material aislante térmico acústico. O sea, aquí también quiero hacer la diferencia. Si nosotros tenemos un galpón, ¿no es cierto?, de mayor magnitud, yo puedo perfectamente, para no tener que generar un encamisado, porque en un galpón es difícil hacer un encamisado, yo no hago encamisado, yo pongo la plancha, ¿ya? Pero puedo ocupar planchas que ya vengan con los elementos, ¿no es cierto?, de las barreras incorporadas. Y aquí empieza toda la tecnología de lo que nos ofrece el mercado, que es lo que nosotros conocemos como las planchas tipo cover. No sé si las han escuchado. Un cover pole, un cover panel, ¿no es cierto?, que la plancha tiene incorporado, pegada así, ¿no es cierto?, por la parte de abajo, un poliestireno expandido de una densidad y magnitud determinada de acuerdo al lugar en el que yo estoy para generar una barrera de humedad y de ruido y de acústica y de temperatura, pero también existen otras que están con poliuretano inyectado. En el caso de un galpón en que yo no tengo nada y de repente quiero resolver este problema perfectamente, puedo, ¿no es cierto?, posteriormente inyectar en base a pistola, ¿no es cierto?, de manera a presión, el poliuretano inyectado en un espesor que se puede calcular, ¿ya? Eso es para cubiertas mayores, para cubiertas industriales. Sin embargo, para cubiertas menores, ¿no es cierto?, ocupamos básicamente el poliestireno expandido, ¿ya?, que hoy día también, por un tema de eficiencia energética, el poliestireno expandido tiene que cumplir con una condición de densidad aparente que estamos hablando entre los 15 a los 20 kilos por metro cúbico, que es lo que generalmente ocupamos hoy para poder generar soluciones de cubierta en base a poliestireno expandido, que es exactamente el mismo poliestireno que se ocupa, ¿no es cierto?, después para revestir los muros perimetrales en un sistema AVES, que más de ustedes, más de algunos me imagino que lo habrá escuchado, para generar la envolvente térmica. Porque no se nos tiene que olvidar de que la techumbre, el complejo de techumbre, forma parte de la envolvente térmica. Por lo tanto, el elemento aislante climático tiene que cumplir también con una cierta condición y por eso es que hoy día todo el poliestireno expandido que nos venden tiene una densidad mayor que hace 20 años atrás. Junto con eso tenemos las lanas, ¿ya? Y básicamente las lanas son la mineral, la lana de vidrio, la lana de roca. Curiosamente, aunque ustedes no lo crean, una de las lanas que tiene muchas propiedades ya es la lana de roca, porque además de cumplir condiciones térmicas y acústicas, cumple condiciones de alta resistencia al fuego, pero lamentablemente de las tres es la más cara. ¿Ah? Y la que finalmente más ocupamos es la lana mineral, ¿ya? Y la lana mineral, obviamente, puede venir, ¿no es cierto?, con un elemento adherido a ella, que puede ser un papel de aluminio, que puede ser un papel craft, o que derechamente puede ser un rollo libre, ¿ya? Esto tampoco está normado. Yo veré cuál de todas ocupo. Si quiero economizar, ocuparé rollo libre. No obstante, es un poquito más difícil instalarla, ¿ya? O sea, hoy día estamos claros de que mucha gente en el mundo de la construcción, ¿no es cierto?, cuando encarga esta partida, prácticamente los instaladores se visten como astronautas, porque la lana de vidrio especialmente genera, ¿no es cierto?, una serie de problemas de picazón en el cuerpo, etcétera. Entonces, finalmente, colocar este tipo de lana, cuando es de rollo libre, es un poquito más difícil, ¿ya? Es un poquito más molesto, es un poquito más lento, pero es más barata. Entonces, es más barato el material, pero la instalación es un poquito más cara, ¿ya? Pero aquí tenemos varios tipos de lana y, obviamente, lo que dije delante, las lanas vienen, ¿no es cierto?, con ciertos espesores comerciales y dependiendo de la exigencia, ¿no es cierto?, que yo tenga por eficiencia energética, tendré que ocupar 2, 3 o 4.
porque hay lugares en el sur de Chile más extremos donde incluso me llegan a pedir 160 milímetros. ¿Ya? En Concepción, en la octava región, que es la zona 4, donde yo estoy, tenemos una exigencia mínima de 120. Por lo tanto, lo normal es ocupar 3 planchas, 3 colchonetas, ¿ya? De lana mineral. Lo interesante acá es que, bueno, en el fondo, aquí nosotros tratamos yo por lo menos trato de condensar en pocas horas todo lo que quiero mostrarle, porque estas cosas se pueden profundizar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno instala estos materiales, la idea es que lo instale de manera tal que yo vaya, una va traslapándose con la otra, ¿ya? ¿Para qué? Para poder, en el fondo, ir tapando ciertos elementos estructurales o puntos de contacto con el exterior. ¿Para qué? Para eliminar el puente térmico. Podríamos generar una serie de esquemas y dibujos, pero no tenemos tiempo para eso, ¿ya? Pero no sé si me explico. O sea, yo cuando coloco la primera de 40 milímetros, después puedo traslaparla con la otra, pero si tengo aquí un elemento estructural y aquí otro, yo pondré una aquí, trataré de poner la otra encima, pero siempre tratando, y si llego al muro, de que el elemento de alguna manera vayan traslapándose unas colchonetas con otras, de manera tal que yo elimine, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el agente externo ingrese al interior para eliminar el puente térmico. Aquí, por ejemplo, se produce en que yo coloqué, ¿no es cierto?, todas las lanas minerales, ¿ya?, o las colchonetas de lo que hubiese sido lana mineral, lana de vidrio, etcétera, y las coloqué primero con alambre, ¿ya?, porque así se suelen colocar cuando quedan, ¿no es cierto?, escondidas bajo el cielo falso. Yo las coloco con un alambre normal de 12, posteriormente instalo mis elementos de cadeneteado de cielo falso y después aquí coloco, ¿no es cierto?, mi elemento, que aquí en este caso es una plancha de yeso cartón X, ¿no es cierto?, que genera un cielo falso y ahí tengo todo terminado en el caso de una cubierta tradicional, ya sea de madera o, en este caso, metalcón. Previo a la instalación del material de cubierta es necesario fabricar canales, forros suplementarios y en general todo tipo de hojalatería, ¿no es cierto?, que va por debajo antes de colocar mi material de cubierta. Esto es un arte, ¿ya? Esto es un arte. Porque aquí entra el hojalatero con su máquina dobladora, ¿no es cierto?, y genera todos los forros habidos y por haber, ¿ya? ¿Cuál es la restricción que nosotros tenemos para poder generar todos los dobleces? ¿Ya? Es que la plancha lisa de Sincalum mide 3 por 1, por lo tanto todo doblez que yo haga nunca debe superar 1 metro de ancho. Entonces, si yo voy a generar una manta, una canal, y voy a llegar aquí y quiero tapar el elemento en caso de que tenga un antetecho, esto no debe tener 1 metro. Por lo general no me alcanza. Entonces, como no me alcanza, llego hasta ahí, genero un doblez y por arriba le pongo otro y genero un casquete, ¿ya? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo básico, ¿ya? Por su parte, las canales o forros se montan sobre el encamisado cuando éste se fabrica en base a placas previa instalación de la lámina de barrera de vapor humedad. Al montar las piezas de hojalatería fabricadas previamente en taller, ¿ya?, porque a veces se fabrican afuera y el hojalatero llega con todas las, ¿no es cierto?, piezas de hojalatería, forros, etcétera, para llegar a instalarlas en obra, que es lo ideal, ¿ya? En taller se deben considerar, ¿no es cierto?, los traslapos entre ellas de al menos 10 a 12 centímetros en el sentido longitudinal. Las fijaciones en toda su línea debe hacerse mediante remache, ¿ya? Y aquí hay 2 tipos de posibilidades. Ahí uno verá cuál ocupa, porque está el remache pop y está el framer. El framer es el que conocemos comúnmente como el tornillo cabeza de lenteja, ¿ya?, que es el tornillo de cabecita plana, ¿ya? Ahora, si ocupamos framer, que es el cabeza de lenteja, tenemos que añadirle, ¿no es cierto?, un elemento que permita sellarlo para que no entre el agua por ahí, ¿ya? Y esa decisión de ocupar el remache pop para poder unir, ¿no es cierto?, las distintas piezas lisas que van a formar todos los forros, yo tomaré la decisión si quiero ocupar el remache pop o el framer. En realidad,
el framer tiene la ventaja que si veo que me equivoqué en alguna cosa, puedo desatornillar, sellar y volver a poner. El pop tiene el problema de que lo pistoleé y listo. Entonces, si lo quiero sacar, me va a costar un siglo, ¿ya? Entonces voy a tender a destruir, ¿ya? Pero si yo veo que no tengo ningún problema, que el forro está bien hecho y lo quiero remachar completo, lo remacho. Eso depende de cada uno, depende del tipo de proyecto, del proceso constructivo. Muy importante, ya, muy importante, aquí después voy a poner un par de ejemplos, voy a tratar de apurarme un poquito porque estamos ya con el tiempo medio justo, porque ahí me acaban de decir que estamos más o menos listos, antes de pasar al periodo de preguntas. Muy importante, algo que yo personalmente recomiendo y que hago en todos mis proyectos, es que la manta, ya, lo vamos a ver acá mejor en el dibujo, la manta, aquí por ejemplo tengo una canal cualquiera, entonces esta línea verde que ustedes ven aquí es el forro. Y ese forro puede seguir subiendo hasta encontrarse con otro. Pero este tramo, esta manta, ojalá nunca tenga de menos de 25 o 30 centímetros. Y lamentablemente a veces uno se da cuenta que la hace muy pequeña, ¿ya? Porque precisamente cuando esto rebalsa, el viento azota, nunca hay que olvidar de que nosotros vamos a tener el problema de la lluvia con viento. Entonces, cuando esto azota, se tiende a devolver. Entonces, si esto es muy corto, la verdad es que mi techumbre va a colapsar por ahí, se va a filtrar por ahí, ¿ya? Y lo otro que yo siempre recomiendo es que aquí vaya doble cordón, ¿no es cierto? En este caso yo generalmente ocupo un Sikaflex FC, pero existen otros materiales, existen otras marcas. La idea es poner 2 cordones continuos, uno al comienzo, otro al final, y reventarlo contra la cubierta, ¿ya? Para tener todo un elemento completo, de principio a fin, ¿no es cierto?, que permita que si alguna vez falla al menos tengo el de atrás. Y lo otro importante es que cuando yo genere aquí la unión, porque si quedó corto, aquí ya tengo, imagínense que aquí tengo 30 y aquí tengo 25, ya tengo 55. Si quiero hacer una canal ancha de 25 o de 30, ya me estoy comiendo casi toda la plancha, que ese es el problema. Y lo que me queda para subir acá, y la suma de más este, más este, más este, es 1 metro. Entonces, ¿dónde está lo importante? Que la unión aquí nunca quede por debajo de la línea de la caída de agua. Porque si yo hago la unión, vean la proyección de aquí hacia abajo, en este punto, en toda la línea de la canal, también voy a tener un problema. El ideal es que esto esté por arriba, porque el agua va a caer siempre y va a azotar, va a azotar, va a azotar. Si cae de aquí para abajo, el riesgo es enorme. Recomendaciones que pueden ser útiles. También tengo la llegada a la parte, al sentido contrario. Entonces aquí también tengo que tener un forro, ¿no es cierto?, lo suficientemente, porque esa es la parte de la canal, pero esto viene subiendo y llego al otro lado. Y aquí obviamente o tengo un elemento distinto, aquí hay una junta entre 2 cubiertas, pero también podría no haber nada, y aquí yo generalmente con unas galleteras se hace un tajo y se coloca, ¿no es cierto?, el elemento reventado con un sellante aquí, en caso de que esto quede no a la vista, cuando da contra un antepecho de una ventana, por ejemplo. Pero aquí en este caso es un antetecho. Pero todo el mundo de lo que se refiere a los doblajes y los forros, el ideal es que venga por diseño. O sea, ojalá cuando a ustedes les toque hacer este tipo de cuestiones, le pidan a su arquitecto que les entregue los detalles de forros. ¿Ya? Bueno, al menos yo lo hago. Entrego los detalles de forro. ¿Ya? Porque además vivo en una zona en donde para nosotros el agua es un dolor de cabeza. Quizás en otras partes de lo mismo, pero al menos nosotros vivimos permanentemente lidiando con el agua. Y más encima lo que hablábamos ayer, que llueve horizontal, llueve en diagonal, llueve para arriba, llueve para abajo, llueve para todos lados. ¿Ya? O sea, tenemos un viento remolinado que en realidad nos complica permanentemente. Y bueno, finalmente lo importante es llegar a el punto donde cae el agua, que es la boquilla y la bajada de agua. Y ahí termina todo nuestro proceso, ¿cierto? Y ahí donde a veces pasa que tenemos canales metálicas
y bajadas de aguas de PVC. Por lo tanto, vamos a combinar dos materiales diferentes. Importan los pegamentos, los selladores, una buena boquilla, para que no tengamos problemas de que hemos hecho un excelente trabajo y resulta que al final nuestro problema se produce en la llegada a la boquilla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos combinando dos materiales de distinto tipo. ¿Ya? Señores, muchas gracias. Queda abierto el micrófono para los que quieran hacer alguna consulta. Por favor. Espera que te van a pasar ahí el micrófono. Buenas Ya. tardes. Yo Hola. vivo en San Antonio. Bien. En el ensamblado de las cerchas y las estructuras, ¿qué se recomienda más? Por así, ¿clavos o tornillos? Yo le digo por qué. Porque, por así me pasa que en la casa que yo he construido, mía, el terreno abajo es todo de tierra. Y por la humedad siempre tiene el tema de que... O sea, mira, tu pregunta podría... En realidad, yo te diría que si vas a construir en madera, clavo. El clavo lancero, etcétera, pero clavo. O sea, yo en eso creo, yo le tengo fe al clavo. ¿Ya? Pero si vas a construir, obviamente, en otro tipo de sistema de metal cono metálico, ahí derechamente tienes que ocupar tornillo, porque no tienes otra solución, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en realidad, yo no le veo gran problema a utilizar un clavo. Lo que pasa es que hay que utilizar un buen clavo. O sea, de alguna manera, ¿no es cierto?, ocupar un clavo con una pulgada que sea la necesaria para que sea capaz, ¿no es cierto?, de generar un anclaje adecuado. ¿Ya? Sí. En la solución de la canal Sí. que sube, sigue por el ángulo que tengan, yo necesito que quede más arriba, ¿verdad? Sí. Y me va a quedar corto el forro metido debajo del Sí, zinc. sí. ¿Se puede poner traslapar con otra plancha? ¿Con otro pedazo de forro por arriba? Sí, claro. Claro que lo puedo hacer, pero en la medida en que yo trate de generar un traslapo que sea seguro. ¿Ya? O sea, ahí es donde tengo que poner ojo en tratar de que mi traslapo sea lo más sellado posible. ¿Ya? Y si tengo que poner una doble plancha, coloco una doble plancha. Claro, porque si no me dio 1 metro, trataré de ver cómo lo resuelvo para que mi punto de vulnerable de alguna manera lo pueda recubrir. También es posible. Sí. Así es, así es. En esto lo bueno es que uno puede inventar soluciones, porque con la plancha lisa se puede hacer cualquier cosa. ¿Mm? Última pregunta, profesor. Sí. Hola, profe, muchas gracias Hola. por la clase. Ok. Una consulta con respecto a la envolvente térmica. Cuando tenemos un techo con cercha, ¿dónde conviene más aislarlo? ¿Hacia la parte, digamos, de la cubierta o del cielo? Mira, tu pregunta es buena, ¿por qué? Porque ayer algo hablamos de eso. No sé si ayer estuviste aquí, hablamos de cómo el espacio, ¿no es cierto?, entre un cielo y la techumbre al menos nos da la posibilidad de generar, ¿no es cierto?, un aporte a la eficiencia energética. ¿Ya? Entonces, si tú me preguntas a mí, yo recomendaría, ¿no es cierto?, colocarla siempre como estaba en el ejemplo, con alambre abajo, cielo falso y arriba simplemente la cubierta. ¿Ya? Para que ambos elementos trabajen de manera separada, o sea, la lana mineral abajo cumpliendo su función y las barreras de vapor y humedad arriba cumpliendo su otra función. Ahora, ¿qué sucede? A veces me pasa, perdón que no me voy a extender mucho, pero te voy a dar un ejemplo. Me pasa que llega un cliente que probablemente tiene mayor poder adquisitivo y quiere que sus tijerales queden a la vista, porque quiere él ver la madera. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque él me dice, no, ocupemos 2x8. Perfecto, ocupamos 2x8, pero me voy a comer prácticamente la mitad de la pieza en tratar de armarle un paquete térmico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le digo, bueno, ¿cuál es mi recomendación? Gasta más plata.
Ocupemos puro pino bruto de 2x6 y hagamos un paquete térmico de las 6 pulgadas completas. Y si queréis le sumáis la costanera, se la sumas. Y por debajo le ponemos una pieza de terminación pegada. Cepillada, bonita, bien hechita, y esa te queda a la vista. Es como una viga falsa. Porque hoy día, con el tema de la eficiencia energética, la verdad es que los paquetes térmicos exigen mucho. Entonces al final te terminas comiendo la pieza. Eso. Bien, muchísimas gracias, que estén todos bien y ojalá nos podamos ver el día de mañana para nuestro último módulo y me despido de las personas que están conectadas a las plataformas digitales. Muchas gracias, que estén bien. Adiós.